Voy a leeros un texto bastante conocido. Dice lo siguiente: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara, reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella, la peña, dará su agua. Y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, esto es Moisés ya hablando a la congregación: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla o de la pelea, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Un texto muy conocido, que todos recordaréis, esto de las aguas de Meriba. Meriba es una palabra que significa básicamente amargura. Es decir, que el nombre del lugar acabó cogiendo sentido desde la situación. Lo que vivieron allí fue una amargura. De hecho, especialmente para Moisés, fue una amargura que ya nunca más le dejó. Me gustaría, en esta mañana, hablar con vosotros de misericordia, y me gustaría... He inventado varios títulos para este mensaje. De hecho, los voy a leer todos, ¿vale? Porque así cada uno puede coger el título que más le guste. Uno podría ser Misericordia no evidente. Podría ser el título de una película esto. Misericordias no evidentes. O sobre las intenciones de Dios, podría ser el título hoy, sobre las intenciones de Dios. O de cuando no entendemos o no aceptamos lo que nos sucede. Ese también podría ser el título hoy. De cuando no aceptamos o entendemos lo que nos sucede. Y quiero hablaros de esta situación, de la situación de que debido a esta pelea, a esta rencilla, a esta amargura entre el pueblo y Dios, y Moisés y Aarón por en medio, Moisés no entró a la tierra prometida. No sé si alguna vez has pensado en esta escena, en esta situación, o has sentido algo sobre esta situación. Yo por años me sentía como un poco molesto con Dios por esta situación, ¿no? Me identificaba con Moisés y pensaba, ostras, ¿cuántos años ha estado este hombre al pie del cañón? ¿Cuántas vivencias? ¿Cuántas veces incluso Moisés fue el que se puso en medio cuando Dios parecía ya cansado del pueblo? Hubo momentos en los que Dios parecía cansado del pueblo y Moisés era el que se metía en medio, diciendo a Dios algo así como, bueno, tu ira que no alcance al pueblo, no, tal. Y ahora observamos esta situación en la que, claro, hay que interpretar la situación, ¿no? Estrictamente, la única diferencia que parece haber entre lo que Dios le dice y lo que él hace es que en lugar de golpear una vez la peña, él la golpea 2 veces. Pero claro, no vemos el corazón de Moisés. Solo escuchamos sus palabras y vemos sus hechos. Los hechos son que él golpea 2 veces. Y las palabras, si las miramos con atención, vemos que son palabras quizá un poco distintas a otras veces. Oíd ahora, rebeldes, ¿no? Les llama a la congregación. O sea,
podemos suponer, o podríamos suponer quizá, aunque la verdad es que estaríamos entrando en un terreno de conjetura, de que él está molesto o de que él está fastidiado con el pueblo ya por la actitud que tienen hacia Dios o por la actitud de queja. Si tú estudias el libro de Números desde el capítulo 11 hasta el capítulo 26, si haces ese estudio con cuidado, con detalle, vas a encontrar una media de una queja del pueblo por capítulo. Capítulo 11 a capítulo 26. Quejas, murmuración, quejas, murmuración, quejas, murmuración. De hecho, hay un ciclo en el que hay quejas, hay consecuencias por las quejas y hay liberación de parte de Dios a las consecuencias y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Tan mal lo hizo Moisés? Bueno, yo como os digo, me sentí por un tiempo como tentado a estar en desacuerdo con la decisión de Dios de no dejarle entrar a la tierra prometida. Y confieso que mi ceguera duró tiempo. Y digo mi ceguera porque con el tiempo he ido tomando una interpretación muy diferente de este texto y me gustaría compartirla con vosotros y ayudaros quizá a ver perspectivas de cómo la misericordia de Dios a veces no es tan evidente. Este parece un acto de falta de misericordia de Dios. Hombre, 120 años vivió Moisés. 120, 40 los vivió en Egipto, luego 40 los vivió en Madián, luego Dios le llamó, recordáis la escena de la zarza, volvió a obedecer a Dios, a buscar un pueblo y otros 40 años en el desierto aguantando de todo. Yo quiero mostrarte 5 razones por las cuales creo que Dios fue misericordioso con él y me gustaría desarrollarlas para nosotros también, ¿vale? Así que eso es lo que va a pasar de aquí a que me calle. Que voy a decirte 5 razones y las voy a desarrollar un poquito. La primera razón es muy básica, muy física, muy evidente. Dios le evitó a Moisés un periodo de guerra. Moisés tenía, en el momento en el que subió al Pisga y murió allí, tenía 120 años. Si miras el capítulo 17 de Éxodo, años antes, no podemos decir cuántos años antes, 10, 15, 20 años antes, no podemos especificarlo, hay una batalla del pueblo contra los amalecitas. Es decir, Moisés es aquí más joven, pon que tiene 100 años o que tiene 90. Y él toma una decisión ante esa batalla. Él coge a Aarón y Hur, 2 hombres de su generación. Aarón tenía 3 años más que él, Hur no lo sabemos, pero era de su quinta, y se suben a un monte. Porque no se ven en condiciones para luchar, no se ven en condiciones de pelear. Saben que sus cuerpos ya no tienen la fuerza como para coger un arma y ponerse delante de un chico 40 años más joven o 60 años más joven y probablemente morir en el intento de hacer algo para lo cual ya no estás capacitado o preparado. Y él decide decirle a Josué que dirija él al pueblo. Y Josué coge al pueblo y se va a la batalla contra los amalecitas. Y Moisés, Hur y Aarón se quedan en lo alto de la montaña intercediendo por la batalla. De hecho, recordáis la escena de Moisés con los brazos levantados. Mientras él tenía los brazos levantados, la batalla era ganada. Cuando él bajaba los brazos, ni siquiera, en la escena, ni siquiera Moisés tiene la capacidad de mantener sus brazos levantados durante la batalla. Ojo, no sé si haces muchas clases de body pump o cosas de estas. Levantar los brazos está fácil, un rato. Pero tú dale a tus hombros media hora de brazos levantados y vas a empezar a ver cómo duelen tus brazos. Duelen, no es fácil. Pero te digo una cosa, sigue siendo más fácil que estar en una batalla. Moisés necesitó de Hur y de Aarón soportando sus brazos, incluso necesitaron de la pillería, sabiduría de la edad, llamadle como queráis. Al final cogieron unas piedras, se las colocaron. En ningún lugar decía que era trampa. Dios solo le dijo, mantén los brazos levantados. Oye, pues los mantuvieron y usaron estrategias que decidieron. Pero el punto aquí es que Moisés mucho más joven ya no está para una batalla. Los académicos que han estudiado los textos hablan de un mínimo de entre 20 y 25 años de guerra para conquistar la tierra. No penséis que conquistar la tierra prometida fue algo de un mes o de un mes y medio. El pueblo tuvo que ir ganando provincia a provincia, ciudad a ciudad,
y estuvieron entre 20 y 25 años de guerra antes de establecerse en la tierra que Dios les había prometido. Creo que Dios fue bastante misericordioso evitándole a Moisés esta época, esta situación, esta etapa para su vida. Mirad, nosotros nunca sabemos, a veces intuimos cosas, pero nunca sabemos lo que nos depara el futuro. No lo sabemos. No sabemos de lo que nos puede estar librando Dios cuando algo pasa en nuestra vida. La apariencia de ese algo puede ser mala. La decisión de Dios puede parecerte una mala decisión. Puede parecerte una decisión incorrecta. Puedes discrepar de esa decisión. Pueden pasar muchas cosas, pero la verdad es que no sabes si esa decisión a la postre es la mejor decisión, porque te falta perspectiva, te falta conocimiento que Él tiene, sabiduría que Él tiene, sensibilidad que Él tiene, y a donde quiero llegar, sobre todo, bondad y misericordia que Él tiene. A veces nos precipitamos en nuestros juicios a los juicios de Dios. Dios emite un juicio sobre algo y yo rápidamente juzgo el juicio de Dios, como si yo tuviera más perspectiva, sabiduría, entendimiento, comprensión. Necesitamos a veces parar un poquito la maquinaria y darle perspectiva. A veces los años nos ofrecen una perspectiva. Os habrá pasado seguro que algo que ha pasado en vuestra vida en el momento os resultó difícil de asumir o incluso estuvisteis yendo a la contra. Tiempo después, con la perspectiva de los años, cambiáis de parecer y decís, bueno, Dios hizo bien no permitiéndome esto, no permitiéndome lo otro. Dios hizo bien poniéndome un freno aquí cuando yo iba por la vía a toda velocidad. A veces los años te dan la perspectiva que necesitas, pero incluso a veces los años tampoco te la dan. A veces no llegamos a tener la perspectiva que necesitaríamos para entender por qué Dios está haciendo lo que está haciendo. Es fácil prejuzgar a Dios diciendo qué injusto fuiste con Moisés, que te sirvió tantos años y luego no le dejas entrar a la tierra prometida por un error, un día, una acción. ¿Por qué Dios? ¿Qué es tan grave de lo que Él ha hecho? ¿Dónde está la balanza, ¿no?, de compensación? Es a veces como nosotros nos sentimos. Ahora vemos a través de un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Va a haber un momento en el que vamos a llegar a conocer plenamente. Ya no tendremos estas limitaciones que tenemos. Podremos ver con la perspectiva con la que Dios ve las cosas. Mientras tanto, no podemos olvidar la perspectiva desde la que nosotros vemos las cosas. No olvidemos esa perspectiva. Pero confiemos en la misericordia de Dios. Él es bueno, a pesar de no dejarme entrar en la tierra prometida. Bueno, la primera razón, ya te la he dicho, evitar muchos años de guerra. La segunda razón que te voy a dar es que creo que Dios quiso proteger la principal herencia que Moisés dejaba al marcharse. Dios protegió el legado de Moisés. Y tú dirás, bueno, ¿de qué legado estás hablándome? ¿Cuál es el principal legado de Moisés? La ley, ¿no? Los judíos recordaban a Moisés sobre todo por la ley, pero la ley la da Dios, ¿no? Sí, hay una función de Moisés como persona que está con Dios, que le escucha, que trae las tablas. Realmente, creo que una de las principales herencias de Moisés, su principal legado fue Josué. Si tú te vas al libro de Jueces, capítulo 2, versículo 8, 9 y 10, si recuerdo bien, ahí se nos dice que después de que Josué muriera y la generación de Josué muriera, dice el texto que la siguiente generación no conocía a Yahvé. Y si has leído el libro de Jueces, entenderás que todo aquello que empieza a pasar desde el capítulo 2 y hasta el capítulo 21, que es un constante desastre, un desorden
tras otro. Dios tiene que empezar a levantar jueces para intentar evitar los desastres que se están produciendo. Y es que estás frente a una generación que ya no conoce a Yahvé. Algo que Josué y su generación no hicieron bien fue preparar a la siguiente generación. Levantar a personas detrás de ellos y transmitirles y vivir con ellos todo aquello que Dios les estaba dando para que cuando ellos faltaran, hubiera gente detrás de ellos que siguiera adelante con lo que ellos habían estado, por lo que ellos habían estado dando su vida. Pero Moisés esto lo hizo mejor que Josué. Y bueno, aquí nunca acabas de saber qué parte es de Dios y qué parte es de los hombres. Porque evidentemente si Josué tenía ese anhelo es porque Dios había tocado su corazón. Pero algo haría Moisés también bien con él. Y en el capítulo 33 del libro de Éxodo ya ves a un Josué jovencito que no se apartaba de la tienda de reunión, dice el texto. Hasta cuando Moisés se iba, a veces Moisés se iba, el texto te lo explica bien, él se quedaba. Josué como que estaba al servicio de la tienda de reunión todo el tiempo desde bien joven. Y Moisés le delegó tareas. Os he hablado de Éxodo 17. ¿A quién le delega la dirección del pueblo ante la guerra? Se la delega a Josué. Es decir, en el periodo en el que Moisés está dirigiendo al pueblo, hay momentos en los que ya le da cancha de juego a Josué para que desarrolle, porque en la visión de Moisés hay momentos en los que es mejor lo que Josué puede hacer que lo que él es capaz de hacer. De hecho, puedes ver la evolución del liderazgo de Moisés muy claramente. Al principio de su liderazgo, él era un líder casi solo, vamos a decir. Pero cuando llegas al capítulo 18, hay una escena en la que su suegro le hace unas buenas recomendaciones. De vez en cuando hay que escuchar a los suegros. De vez en cuando. Yo el mío puedo escucharlo mucho, por cierto. Manuel, si me estás viendo. De las suegras no voy a hablar hoy. Se lo he dicho al suegro de momento. El texto es solo del suegro. Otro día hablo de suegras. El suegro le hace una recomendación. Si sigues actuando de esa manera, vas a acabar agotado tú y el pueblo. Tú vas a, hoy es lo que llamamos hoy un burnout. Vas a acabar quemado. Y cuando tú quedes quemado, el pueblo contigo. Porque como lo estás haciendo todo tú, luego van a estar desorientados, no van a saber cómo seguir adelante. Y ese día, él escucha a su suegro y empieza a establecer jefes de 1000, de 100, de 50. Empieza a levantar a gente y a trabajar con ellos, a darles tareas, a delegar, a confiar. Moisés hizo esto bien. No lo hizo bien desde el principio, tuvo que aprender, pero lo hizo bien. Y Josué era una de sus principales herencias. Cuando él faltara, había un líder claro para el pueblo. Ahora bien, cuando llegó el momento clave, el kairos de Dios, el tiempo definitivo en el que Josué tenía que tomar una responsabilidad claramente, Moisés no supo verlo. Él había elaborado bien todo el tiempo, pero llegó un momento en el que lo que había que hacer era entrar a la tierra prometida, entrar a la guerra. Ante una batalla, Moisés había decidido bien, pero ahora se resistía a salirse del lugar. Es difícil valorar, juzgar. Mi intención no es aquí etiquetar a Moisés. Es que observemos la complejidad de la vida, que esto es difícil. Que aun cuando has trabajado bien por algo, por muchos años, lo puedes estropear al final. Si Moisés no le daba el espacio apropiado a Josué, Josué iba a sufrir las consecuencias. Había llegado el momento. Y fijaos, la decisión de Dios sobre Moisés no solo afectaba a Moisés. La decisión de Dios sobre Moisés afectó radicalmente la vida de Josué. Si Dios no hubiera decidido que Moisés no entrara a la tierra prometida y se lo hubiera llevado, Josué no hubiera tenido que tomar la responsabilidad que tuvo que tomar. No es lo mismo entrenar para... ¿Cómo se llaman los que van por el acero? ¿Por el cable? ¿Equilibristas? Perfecto. Esto no lo tenía apuntado. No es lo mismo entrenar para equilibrista en un cable de acero con una bonita malla, 5 metros debajo, 3 metros debajo. Oye, hay que tener equilibrio. El equilibrio, de hecho, que tienes que tener es el mismo. Pero cuando te subes a la cuerda y empiezas a caminar, sabes, y el conocimiento genera algo especial en tu cabeza, que si te caes, bueno, el sustico, pero no te vas a hacer daño. Pero
el día que te quitan la malla, el día que te quitan esa tela de debajo, las cosas cambian. Una cosa era que Josué se fuera a dirigir al pueblo en la batalla, pero ahí está Moisés, intercediendo por nosotros. Ahí está. De hecho, ante cualquier duda, podías levantar la vista y recibir indicaciones. ¿Cómo hacen los tenistas? Están ahí jugando, algo les sale mal, se funfuñan, y miran a la grada, miran tal, porque ahí no está penalizado, ¿verdad? No pueden decirse cosas, pero miran ahí de reojillo a ver qué les dice el entrenador. Pero cuando Moisés ya no estuvo, se acabó la malla de protección. Pero Josué tenía que dar pasos adelante. Todos los años de formación, todos los años en la tienda, todos los años escuchando a Moisés, hablando con él, tiene que llegar un momento en el que asumas la responsabilidad para la que has sido preparado. Y Moisés estaba cargándose eso con su presencia. Hay un punto en el que tienes que echarte a un lado para dejar que pasen. Como la autopista. Hay un punto en el que tienes que cambiar de carril. Si no, los demás no pasan. La negativa de aceptar esta decisión de Dios por parte de Moisés, su constante solicitud de seguir al pie del cañón, tenía serios riesgos para la vida de Josué. Y te quiero preguntar a ti cosas ahora, ¿vale? Sobre ti, algunas preguntas para tu reflexión. ¿Cómo evalúas lo que te está sucediendo cuando no piensas en los demás? Es decir, ¿cómo evalúas las cosas que suceden en tu vida y la misericordia de Dios con tu vida? ¿Lo haces solo pensando en cómo eso afecta a tu vida? ¿O cuando evalúas eso lo haces pensando también cómo afecta eso a los que están a tu lado? ¿Cómo está afectando lo que Dios decide conmigo a mi mujer y a mis hijos? ¿Cómo está afectando a las personas a las que cuido? ¿Cómo está afectando a las personas? Lo que sucede contigo, lo que Dios decide contigo, tiene una influencia mucho más amplia que solo tú. ¿Estás preguntándote qué es lo que Dios quiere con los demás cuando a mí me pasa algo? ¿O solo te quedas en lo que me pasa a mí? Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y a lo mejor Dios tiene planes con los que están a tu alrededor, a través de ti. ¿Qué quiere hacer Dios con esto que me pasa a mí? ¿Qué quiere hacer Dios con esta decisión que ha tomado sobre mí? ¿A quién quiere Dios enseñar qué con esto que me está pasando a mí? ¿Me he puesto enfermo y esto solo tiene que ver conmigo o tiene que ver con los demás también? ¿Qué nueva etapa se abre frente a mí o frente a nosotros con lo que Dios está decidiendo sobre mí? Así que, razón número 1, evitar años de guerra a Moisés. Razón número 2, evitar que estropeara al... ¿Cómo se llamaban los gremios al que preparabas? Francisco, tú eres el que me das palabras ahora. Al aprendiz. Yo te miro y la palabra me viene. Tantos años preparando al aprendiz para luego no dejarle que trabaje. Pues habrá que dejarle espacio. Tercera razón, por el bien del pueblo. ¿Cuántas veces has pensado, Dios, ¿por qué le haces esto a Moisés? Y yo me imagino a Dios preguntando, bueno, ¿pero has pensado en el pueblo? ¿Cuántos estrategas en esta sala, estrategas militares, generales de batalla, si tienen aquí a un abuelo de 120 años y aquí a un joven preparado para la guerra que ya ha dirigido a la legión en la guerra y les dicen, tienes que decidir entre estos dos y por delante vienen 25 años de guerra, venga, ¿a quién elegís? ¿Verdad? Al pueblo le convenía mucho que Josué tomara la responsabilidad, que Josué tomara la dirección. Perdonadme, pero es que este pueblo, tenéis que pensarlo bien, tuvo que conjugar la fe con la valentía. Tuvo que conjugar creer lo que Dios les había prometido con poner sus cuerpos en el frente de batalla. No era como que llegaban y los pueblos enemigos estaban como cuando alguien gana un trofeo de fútbol y el equipo rival se pone a los lados y les aplauden, ¿no? No le recibieron así. Le recibieron con guerra, con batalla. Y este pueblo tuvo que conjugar su fe con la acción. Y necesitaban
a un líder apropiado para este tiempo. Este tiempo ya no era el tiempo del desierto. Era un tiempo mucho más incierto. Ya se habían acostumbrado al desierto. El desierto ya no era ni siquiera incierto, era el medio. El pueblo del que estamos hablando había nacido en el desierto. Todos eran hijos del desierto. Estaban acostumbrados al desierto. El desierto era su medio. Y ahora les sacaban del desierto para incertidumbre, guerra. Necesitaban un líder diferente para un tiempo diferente. La decisión que Dios toma con Moisés es una decisión de misericordia para todo el pueblo. Dios no está pensando solo en Moisés o solo en Josué. Está pensando en todos. De hecho, lo que sucede con Moisés o con Josué es porque Dios está pensando en todos. Ama a Josué, ama a Moisés, ama al pueblo. Y es que la misericordia es algo complejo, porque todas nuestras vidas están entrelazadas, se interrelacionan. Y lo que te pasa a ti me afecta a mí. Y lo que me pasa a mí te afecta a ti. Y muchas veces leemos la misericordia de Dios desde una visión como muy reduccionista, solo de mí, solo de mi vida, solo de mi corazón, solo de lo que yo siento. Si yo siento que está bien o no está bien para mí, si es lo que yo quería o no es lo que yo quería. En lugar de si es lo que nos conviene a todos, si es lo mejor para todos, si es lo que hace que Dios nos lleve a todos en el camino correcto, si es lo que Dios quiere para edificarnos, para seguir construyendo y edificando a su pueblo. Josué no era mejor que Moisés, ni Moisés peor que Josué. Sencillamente era un tiempo diferente en el que se necesitaban dones, capacidades, una personalidad diferente. Me perdonáis, esto es fácil de ver hoy, pero no es nada fácil de asumir cuando llevas 120 años caminando y los últimos 40 soportando todo lo que soportó Moisés y ahora a las puertas, en las puertas mismas de la tierra, asumir que no puedo, que Dios no me quiere ahí, que quiere a otro ahí. La teoría es una cosa, el corazón es otra historia. Asumir estas cosas son complicadas. De nuevo, algunas preguntas para vosotros. ¿A quién le puede servir lo que estás viviendo y experimentando? Digo, ¿a quién le puede servir? ¿A quién va a servir Dios a través de lo que tú estás viviendo o experimentando? ¿Cómo sirve a los demás lo que me está pasando a mí? ¿Qué producto derivado está trayendo Dios a través de lo que sucede conmigo a la vida de otras personas? A veces, una prueba que otro está viviendo es la gasolina que tú necesitas para despertar. A veces Dios te ha despertado a ti a través de la prueba de otro a tu lado. No es tu prueba, es otro el que está a lo mejor sufriendo y eso despierta tu vida. A veces es la dificultad de otra persona la que te mueve a la oración o a la intercesión. Y a lo mejor lo tuyo no te movía. Estamos totalmente interconectados. A veces es la necesidad de otra persona la que te mueve a la misericordia. Obras para las que Dios te ha preparado de antemano. Son los otros los que a veces hacen que te muevas. A veces es el pecado de otros el que te conduce al arrepentimiento a ti. O a nosotros. Voy con la cuarta razón. Van 3. ¿Muy bien? Me gusta que me controles. Ya os he dicho que Moisés tenía 120 años, que era un hombre muy anciano en el momento en el que murió. Números y Deuteronomio, los dos últimos libros de lo que llamamos Pentateuco, de la ley, hablan de la situación en Meriba. ¿Sabéis cuántas veces hablan? ¿Cuántas veces aparece la ley de Dios en la Torá? Los 10 mandamientos, ¿cuántas veces aparecen? ¿Una? Venga, va, es para despertar, es un concurso. 2, venga. Aparece 2 veces. En Éxodo y en Deuteronomio. 2 veces aparecen las 10 mandamientos. Son tan importantes que aparecen 2 veces. La situación en Meriba, lo que os he dicho de las aguas, estas amargas, aparece 7 veces. Hasta 7 veces. Claro, no podemos saber científicamente que Moisés escribió estos textos, pero esto me hace sospechar que sí.
hasta 7 veces se dice cosas como lo siguiente. Os voy a leer alguna. En Deuteronomio, por ejemplo. Y fijaos el matiz, los detalles. Capítulo 1, versículo 37. Moisés está en un discurso al pueblo y entre paréntesis dice: pues también contra mí se había airado Yahvé por causa vuestra y me dijo: tampoco tú entrarás allí, refiriéndose a la tierra. ¿Habéis oído lo que dice? Por causa vuestra. En el capítulo 3, versículo 26, pero Yahvé se mostró disgustado contra mí por causa de vosotros. No puedo saber si puso el dedito, pero me lo puedo imaginar. Y no me escuchó. Capítulo 4, versículo 21, último que leo. Pero Yahvé se mostró enojado contra mí por causa vuestra y juró que no pasaría el Jordán ni entraría en la buena tierra que Yahvé, tu Dios, te da por heredad. Y así hasta 7 veces. La ley está 2 veces. 7 veces Moisés, aprovechando que él es autor del libro, le dijo al editor: no, esto que quede bien registrado esto. Que no fue culpa mía, fue culpa de ellos. Mirad, yo no quiero aquí disculpar al pueblo. No quiero negar la responsabilidad del pueblo. El pueblo fue responsable de la situación. Los que murmuraban eran ellos. Pero tampoco era la primera vez. Ya te he explicado que en Números del capítulo 11 al 26, capítulo sí, capítulo sí. Capítulo sí, capítulo sí. No hay capítulos que 2 veces. No parar aquello. Y Moisés no siempre tuvo esa actitud. Pero el corazón hay que guardarlo. De hecho, Moisés tampoco esconde la reacción de Dios ante sus peticiones. Porque él va a empezar a pedirle a Dios: mira, ¿por qué no te repiensas este tema? Tú y yo hemos hablado muchas veces, hay confianza. ¿Te acuerdas cuando estuvimos en el monte, 40 días? Luego, sí, rompí las tablas, tuve que subir otra vez, pero quería estar más tiempo contigo. Todo lo que hemos vivido, Dios. ¿Por qué no te repiensas esta situación de déjame entrar? Y en el capítulo 4, en el capítulo 3, Dios va a decir lo siguiente. Pero Yahvé se mostró disgustado contra mí por causa de vosotros y no me escuchó más. Y me dijo Yahvé, palabras de Yahvé a Moisés: basta. Voy a intentar no poner un tono neutral. Basta, no hablemos más de este asunto. ¿Te ha dicho Dios alguna vez esto a ti, con algún tema? ¿Te imaginas? Si no te ha pasado, tú hablas con Dios. Supone que Dios quiere que oremos, que intercedamos, sin cesar. Imagínate que tú estás ahí sin cesar: déjame entrar, por favor, déjame entrar. Y llega un punto que Él dice: basta, no hablemos más ya de este tema. Moisés, te quiero, hijo mío, te quiero, pero no vas a entrar. Mini misericordias. En el versículo siguiente le dice: sube a la cumbre del Pisga, una montaña que había ahí, y alza tus ojos y mira. Es decir, él está obsesionado con ver: quiero ver la tierra, déjame entrar, quiero verla. Mira, no vas a entrar, ya te lo he dicho, pero mira, sube al monte y mírala. Sube y mírala. Pues es innegable que el pueblo tenía una responsabilidad. Pero de las 7 veces, que siempre, por causa vuestra, solo hay una de las 7, la última, que está en Deuteronomio 32. Yo no sé si ya acabando los 5 libros dijo: voy a ser sincero consigo mismo. Pero es hablando Dios, no es hablando Moisés. Y fíjate lo que dice. Le dice: sube a este monte, en él morirás como murió tu hermano Aarón, por cuanto pecasteis, es Dios hablando con Moisés, por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba, al no santificarme entre los hijos de Israel. Es decir, sí, el pueblo tiene su responsabilidad, pero Moisés, tú tienes la tuya. Tú tienes tu responsabilidad. Y no se trata aquí de: hiciste una mal, no te la paso, que es la lectura simple
simplista. Hiciste una mal. Aquí el tema es el corazón y los textos te lo demuestran. El corazón amargo de un anciano que cada vez que se dirige al pueblo que lleva 40 años dirigiendo, lo que hace es culparles de algo que le va a pasar a él. Cuando él es, como mínimo, corresponsable de lo que está pasando. Si tú quieres dirigir a un pueblo, no lo puedes hacer desde la amargura. Es imposible. Moisés estaba empezando a correr el riesgo de acabar mal su carrera. Y Dios fue infinitamente misericordioso, eligiendo recogerle antes de que se amargara. Antes de que se amargara más. Porque las aguas amargas de Meriba lo tenían obsesionado. Por vuestra culpa, todos estos años, por vuestra culpa. 7 veces. Nada se repite más de 2 o 3 veces en estos textos. Él estaba, vamos a decir que la amargura se estaba extendiendo en su corazón. Y aquí el punto no es cómo de grave fue lo que hizo Moisés. Aquí el punto de nuevo es la misericordia de Dios. ¿Era lo mejor para él? ¿Era lo mejor para Josué? ¿Era lo mejor para el pueblo? Era lo mejor para todos, aunque la decisión a él no le gustara en ese momento. Quiero leerte un texto de Proverbios sobre la amargura, porque creo que tenemos mucho que aprender. Moisés, ni más ni menos, un hombre venerado por los judíos. Te voy a leer un texto en Proverbios 4, a partir del versículo 20. Me gustaría que lo escucharas, porque ya que la amargura viene al terreno de juego, pues pensemos en ella por un momento, ¿no? Hijo mío, considera mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, pues son vida a los que las hallan y sanidad a toda su carne. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la boca perversa, que culpa, que murmura, que habla de los otros. Tu boca perversa te está indicando dónde está tu corazón. De la abundancia. Aparta de ti la boca perversa y aleja de ti la falsedad de labios. Tus ojos miren de frente y ábranse tus párpados hacia lo que está delante. Examina la senda de tus pies y sean rectos todos tus caminos. No te desvíes a diestra ni a siniestra, aparta tu pie del mal. No vale guardar el corazón 100 años, si Dios te da 120. Hay que guardarlo todos los días. Y a veces las cargas de los años son muy pesadas. Los jóvenes que me están oyendo, cuantos más años se viven, a veces más pesan las mochilas. Es fácil juzgar a alguien de 80 años que se amarga, cuando a ti no te duele nada. La vida es cada vez más pesada. Aquí estamos llamados a la misericordia. Personas mayores que me escucháis, seguid guardando vuestro corazón. Seguidlo guardando libre de amargura. Si percibes amargura en tu corazón de alguna manera, vuélcate en Dios. Vuélcate en Él, que te ha librado de la amargura en tu juventud y en tu madurez y te seguirá librando de la amargura en tu vejez. Necesitamos ser libres de toda amargura, porque nos daña, nos rompe. Y parece que fue un problema para Moisés en sus últimos años. Y la verdad, lo entiendo. Sinceramente lo entiendo. No sé ni cómo aguanto tanto. Te he dicho que iba a darte 5 razones. Te he dado 4. Voy con la quinta y última. Muy bien, muy bien. Voy a leer Hebreos capítulo 4. Pues decirme que no, ¿eh? Hebreos capítulo 4, versículo 8 y versículo 9. Es una cita solo para referir el momento en el que Josué mete al pueblo en la tierra, ¿vale? Y el texto dice, si Josué los hubiera hecho reposar, se refiere a si hubiera hecho reposar al pueblo que metió en la tierra, no hablaría después de estas cosas acerca de otro día. Queda, por tanto, un reposo sabático para el pueblo de Dios. No tenemos tiempo a mirar todo el contexto de Hebreos, pero el resumen rápido es, el autor está diciendo,
La tierra prometida no fue el último reposo. Les dio reposo del desierto y de la guerra. Permitió que el pueblo se desarrollara. Fue el lugar, fue el medio en el que el pueblo de Dios pudo hacer su obra. Pero ese no era el último reposo. No lo era. De hecho, todo hombre y toda mujer que entró en la tierra prometida tuvo que luchar años antes de establecerse en un lote de tierra que Dios le regalaba con el fin de vivir unos cuantos años en paz, teniendo tu chocita, tus tomates, tus pimientos, tu seguridad, viviendo en paz por fin, después del desierto, después de la guerra, pero solo por un tiempo, para después, por fin, entrar en la verdadera tierra prometida, en el verdadero reposo. Voy a jugar con las palabras. Mira, Dios no impidió la entrada de Moisés a la tierra prometida. Dios le ahorró la sombra de la tierra prometida y lo metió directamente en la verdadera tierra prometida. O sea, en el momento en el que perdemos la perspectiva eterna, en el momento en que nos quedamos solo en la parcela del aquí, dejamos de entender de lo que estamos hablando. Pues sí, podemos entender las ilusiones del aquí, podemos entender la ilusión que tenía David por ver el templo. Él quería construir un templo para Dios. Él junto el material, junto dinero, tenía ilusión por verlo. Era un proyecto de vida. Pero no era su proyecto de vida. Su proyecto de vida era estar con su Señor por encima de eso, ¿no? Podemos entender las ilusiones del aquí. No son malas. El entusiasmo es algo bueno. De hecho, dentro de la palabra entusiasmo está teos, entusiasmo, es decir, aquello que viene de Dios. El entusiasmo viene de Dios, la ilusión por vivir, la ilusión por los proyectos, pero siempre anclando nuestra vida en la perspectiva correcta, que no es ni aquí ni ahora. Cuando pierdes eso de vista, pues claro que puedes llegar a juzgar a Dios como injusto, no dejando que Moisés entre en la tierra prometida. Pero es que le hizo un regalo mucho mayor. Lo metió en la auténtica tierra prometida, en el reposo final, en el auténtico. Él, yo no sé cómo es aquello, pero Moisés entró en el spa 5 estrellas del cielo, mientras el resto todavía tenían que seguir batallando. Si perdemos la perspectiva, todo cambia, todo se adultera. Eso no es falta de misericordia. Es que necesitamos más perspectiva para entender la misericordia de Dios. Mucha más perspectiva. Si perdemos la perspectiva, lo perdemos todo. Y te he dicho que había 5 razones, y te las voy a recordar. Le evitó la guerra, cuidó la herencia que él había trabajado por toda su vida, que era en parte Josué, cuidó al pueblo, poniendo al líder correcto para el momento correcto, cuidó de su corazón, que se estaba amargando, y en verdad le hizo un pase directo a la tierra prometida. Pero me gustan los detalles de Dios, me gustan ¿sabes cuando te sientes cuidado por Dios en todo, lo importante? Pero hay una cosita pequeñita, que tú sabes que es una tontería, pero te sientes cuidado por Dios en esa cosita y para ti es muy significativo. ¿Recordáis a Moisés diciendo, quiero entrar a la tierra prometida, quiero entrar, méteme, déjame verla? Pues esto es romántico, pero es muy bonito, lo que voy a decir ahora. Moisés entró en la tierra prometida con Elías para conversar con Jesús en la transfiguración. O sea, yo me imagino a Moisés, déjame entrar. Basta, no le... Y Dios sabe todas las cosas. Y mira, cuando entres, vas a flipar. No tiene nada que ver con lo que tú te imaginas. Pero, ¿te imaginas
con Elías y Jesús allá a conversar, que sí, puede parecer esto un poco místico, pero entró ahí para tener una conversación con Jesús, con Elías, que luego Pedro interrumpió. No sé si le mirarían así feo, como en plan... Nos falta perspectiva. Nos falta perspectiva de la misericordia que Dios tiene con nosotros. Nos falta perspectiva. Que algo pase y sea malo en apariencia, no es que a Dios se le hayan escapado las cosas, no es que ya Dios no sepa lo que está haciendo conmigo, no es que mi vida es un desastre, no es que... A veces no tiene que ver contigo, a veces estás salvando al de tu lado. Te falta perspectiva. No te precipites. Atiende a la misericordia de Dios. Quiero acabar con 5 oraciones y estoy hace rato buscando a Montse. ¿Montse está en la sala? Estás con molas magat, avui. Le voy a pedir a los cinco ancianos que me acompañan al presbiterio todos los lunes que elijan. Os voy a dar los temas, ¿vale? ¿Me lo permitís? Me gustaría que hiciéramos 5 oraciones como manera de concluir hoy. Y son 5 oraciones relacionadas con todo lo que he dicho. La primera. Por favor, oráis. Como seáis, oráis esto, Como hay confianza con vosotros, lo digo. No vayáis a orar ahora por todas las cosas. La primera. Gracias, Dios, por lo que me das y por lo que me quitas. ¿Quién la coge esta? Esto es por lo de la guerra. O sea, a veces, Milena, para ti. Simplemente, gracias, Dios, por lo que me das y gracias, Dios, por lo que me quitas. ¿Recordáis Job en el capítulo 1? Versículo 21 o 22. La segunda. Aquí la tengo. Por favor, Dios, protege mi legado de mí mismo. Protege lo que estás haciendo en mí, protégelo de que yo lo rompa, de que yo lo destruya. ¿Queréis, Josué? Venga. Os vais quedando sin opciones el resto. La tercera, sobre el bien del pueblo. Preguntarle a Dios, vamos a preguntarle, es una oración que ellos dirigen, pero es una oración de todos. Me gustaría que fuera una oración de la Iglesia. ¿Para quién o para qué está pasando esto en mi vida? Solo quedáis 3, tenéis que elegir. Monse se la ha pedido. ¿Se la ha pedido Monse? Ha sido lenta, Lina. Solo quedan 2. Por favor, guarda mi corazón. Solo quedáis 2. Lina, ¿te la quedas? Francisco, la última es, por favor, Dios, danos perspectiva eterna. ¿Os parece que, bueno, ellos van a orar en voz alta, pero que nos involucremos en cada una de esas oraciones? Y oramos y hacemos estas oraciones nuestras, nos ponemos delante de Dios, ¿sí?